¿Por qué es tan difícil entender a los hispanohablantes cuando hablan tan rápido? Ayer me llamó mi amiga Laura para invitarme a cenar a su casa el viernes. Hay muchas causas o explicaciones, pero la principal es lo que se conoce como el habla conectada, connected speech. El habla conectada o connected speech es la forma natural en la que los hablantes nativos unen las palabras al hablar fluidamente. Veamos un ejemplo. Ayer me llamó mi amiga Laura para invitarme a cenar a su casa el viernes. Muy bien, compara eso con ayer me llamó mi amiga Laura para invitarme a cenar a su casa el viernes. Bueno, la diferencia es bastante obvia, ¿no? La primera vez dije la oración muy lentamente y pronuncié palabra por palabra de forma aislada. Y muy probablemente pudiste entender mucho más y mucho mejor la primera vez que dije esa frase o esa oración. Pero lo cierto es que no es muy natural, no suena muy natural. Los nativos no hablamos así, hablamos mucho más rápido. Y al hablar rápido lo que hace es crear conexiones entre palabras, omitimos ciertos sonidos y también suavizamos la pronunciación de algunas letras. Entender el habla conectada te va a ayudar a mejorar tu comprensión auditiva y también te va a ayudar a mejorar tu español hablado porque también vas a hablar con más fluidez. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar, es gratis. En las notas de la clase tienes ejercicios extra para memorizar y practicar todo lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Te dejo el link en la descripción del video o puedes escanear el código QR en la pantalla. El abecedario o alfabeto del español tiene 27 letras. Usamos estas 27 letras para representar los sonidos que necesitamos para hablar español. Dentro del abecedario clasificamos las letras entre vocales y consonantes. Vowels and consonants. Tenemos 5 vocales que seguro ya las conoces, A, E, I, O, U, y todas las demás letras son consonantes, B, C, D, F, etc. Pero ¿por qué estoy hablando de vocales y consonantes? ¿Por qué estamos hablando del abecedario? Bueno, porque esto te va a ayudar a entender mejor lo que los nativos hacemos cuando hacemos el habla conectada. Característica número 1 del habla conectada es conectar las vocales. El primer consejo que te quiero dar para entenderle mejor a los hispanohablantes es prestar atención a la unión o fusión de vocales, especialmente si la vocal de las diferentes palabras es la misma. Por ejemplo, él va a acampar. Puedes ver que hay 3 vocales que son A seguidas, ¿no? Tenemos va a acampar. Bueno, lo natural es combinar estas 3 vocales en una sola A y aunque sea un poquitito más alargada o extendida. Es una A un poquito más larga. Presta atención. Él va a acampar. Él va a acampar. Él va a acampar. ¿Puedes practicar? Él va a acampar. ¿Cómo puede ser va a acampar? Va a acampar. Extendemos un poquito la A aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Repite conmigo. ¿Le dijiste eso? ¿Le dijiste eso? ¿Le dijiste eso? Bueno, pero atención porque no hace falta que sea la misma vocal para hacer esto. Los hispanohablantes también unimos o fusionamos vocales diferentes. Por ejemplo, en vez de decir mi amigo, decimos mi amigo. Mi amigo. Juntamos la I con la A y no importa que estas vocales sean diferentes o de diferentes palabras. Vamos a repetir, repite conmigo. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo. Sería como si estuviéramos diciendo mi amigo, mi amigo. Vamos con otro ejemplo. Ella estudia, ella estudia, ella estudia, ella estudia.
Algo también que hay que tener en cuenta es que en muchos países, no en todos, cuidado, pero en muchos países cuando la palabra empieza o termina con es, ese sonido es a veces aspirado. Si la S, cuando está en una sílaba que no es tónica, que no tiene acento, cuando no ponemos la fuerza en esa parte de la palabra o la frase, ¿sí? When the stress of the word is not there, entonces ahí puede ser aspirada. Ella estudia, 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 ¿sí? Ella estudia, ella estudia, ella estudia. Muy bien. También puede pasar que unimos 3 vocales diferentes. Sí, lo sé, es una cosa de locos, pero presta atención a este ejemplo. Se ha encargado Juan. Se ha encargado Juan. Se ha encargado Juan. Tenemos 3 vocales aquí. La E al final de se, seguida por la A y la inicial E de encargado. Entonces decimos Sianca, Sianca, Sianca. Se ha encargado Juan, se ha encargado Juan, se ha encargado Juan. Repite, se ha encargado Juan, se ha encargado Juan. Bueno, gracias Juan por encargarte. Seguimos. Recuerda que en esta clase nos estamos enfocando en el habla conectada, que es uno de los motivos por los cuales es difícil entender a los hispanohablantes cuando hablan muy rápido. También te recomiendo que vayas a ver esta otra clase que hice donde nos enfocamos en otros puntos para tener en cuenta a la hora de entender a los hispanohablantes y ver cómo hacemos los hispanohablantes para hablar tan rápido. Te dejo el link en la descripción del video y puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Característica número 2 del habla conectada es conectar las consonantes. No solamente vamos a unir los sonidos de vocales cuando hablamos español rápido, sino que también vamos a fusionar las consonantes cuando son iguales. Si la palabra termina con la misma consonante con la que empieza la siguiente palabra, la fusionamos. Vamos a ver un ejemplo. Voy al cine con Natalia. Voy al cine con Natalia. Voy al cine con Natalia. Aquí tenemos la preposición que termina con la N, ¿sí? Con. Y luego tenemos el nombre de Natalia que también empieza con N. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar, vamos a decirlo, una sola letra con Natalia. Voy al cine con Natalia. Practica conmigo. Voy al cine con Natalia. Voy al cine con. Voy al cine con. Muy bien. Así evitamos la repetición innecesaria de sonidos y bueno, podemos hablar más rápido. Característica número 3 del habla conectada es conectar vocales y consonantes. Otro truquito que te quiero dar para hablar de forma más rápida y natural es que puedes fusionar cuando una palabra termina con una consonante y la siguiente vocal, puedes fusionar esas dos. Por ejemplo, imagínate que estás en una tienda o en un negocio, la persona que te está atendiendo te pregunta, ¿cómo vas a pagar? Y tú no quieres pagar con tarjeta, entonces quieres usar billetes y moneda, to pay in cash. ¿Cómo dirías esa frase? ¿Cómo dirías? ¿Cómo vas a pagar? En efectivo, porque la primera palabra termina con la consonante N y la segunda palabra comienza con la vocal E. Lo vamos a unir todo junto, eso al final, y es más fácil pronunciarlo, ¿no? En efectivo, N, en efectivo, N, en efectivo. Parece que estamos diciendo N, efectivo, en efectivo, en efectivo. Vamos con otro ejemplo. Sal aromática. Vamos a decir sal aromática, sal aromática, sal aromática. Es como si estuviéramos diciendo sala aromática, sal aromática. Otro ejemplo. Voy a ver, pero no debe haber. I'm going to check, but I don't think there's any. Voy a ver, pero no debe haber. Aquí tenemos la pronunciación exactamente igual de haber y haber. Estamos pronunciándolas exactamente igual. A veces, en vez de fusionar sonidos en uno solo o combinar palabras entre sí, lo que hacemos es cambiar un poco la pronunciación o el sonido de una letra. Característica número 4 del habla conectada es suavizar consonantes. Hay consonantes que tienen otro sonido dependiendo de dónde están ubicadas en la palabra o también en una oración.
Y lo que hacemos es suavizar la pronunciación. Hacemos una pronunciación menos fuerte, menos marcada. Era el tema que yo te decía de la aspiración de la ES cuando no es una sílaba tónica. La decimos más suave para poder pronunciarla de forma más rápida. Hacemos esto especialmente si la consonante está en la mitad de una palabra o si está al final de la palabra. Y la N es una consonante que suavizamos muchísimo. Por ejemplo, nunca, nunca, nunca. No decimos nunca, nunca, nunca. Pronunciamos las N's de forma distintas. En la primera N, la lengua va detrás de los dientes, nunca, nunca. Y en la segunda es mucho más suave, nunca, nunca. En la segunda, el sonido es más nasal, nunca. Inténtalo, nunca, nunca. Bueno, recuerda que también aprender estas técnicas te va a ayudar no solo a hablar de forma más rápida y natural, sino que también te va a ayudar a entender mejor cuando te hablan en español. Si quieres aprender otras técnicas, te dejo este otro video con ejercicios para que practiques hablar español rápido. Muy bien, es hora de practicar. Toma papel y lápiz, por favor. Te voy a decir una frase y tú tienes que escuchar con atención y escribir lo que crees que escuchaste. Lo voy a decir muy rápido. Y después te voy a dar la respuesta. ¿Estás listo? Vamos. Número 1. Es estudiarte. Es estudiarte. Es estudiarte. La respuesta es, ella estudia arte. Es estudiarte. Es estudiarte. Vamos con la número 2. Está aquí el autobús. Está aquí el autobús. Está aquí el autobús. Está aquí el autobús. Bueno, la respuesta es, está aquí el autobús. Está aquí el autobús. Está aquí el autobús. Vamos con la número 3. Con nadie no hay problema. 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 Bueno, quizás este te resultó un poquito difícil por el nombre, Nadia. Con Nadia no hay problema es la respuesta, con Nadia. Y Nadia, ¿no es cierto? Es un nombre difícil si no conoces este nombre. Tal vez escuchaste nadie. Muy bien, vamos con la número 4. Va a ser la cena. 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 Qué difícil está sin contexto, ¿no? Estoy diciendo, ¿va a ser la cena o va a hacer la cena? Bueno, la respuesta es, va a hacer la cena. También podría haber dicho, va a ser la cena, como this is gonna be dinner, this is what we're gonna have for dinner, pero en este caso los dos se pronunciarían exactamente igual. El contexto nos va a ayudar. Número 5. Mi amigo y yo vamos a ir a Europa. Mi amigo y yo vamos a ir a Europa. Mi amigo y yo vamos a ir a Europa. Mi amigo y yo vamos a ir a Europa. La respuesta es, mi amigo y yo vamos a ir a Europa. ¿Cómo te fue con los ejercicios? Recuerda que en los apuntes de la clase tienes más ejercicio para continuar practicando con las respuestas correctas. Tienes el link en la descripción del video. En los comentarios dime, ¿ya sabías el fenómeno del habla conectada o el connected speech? ¿Te sirve este tipo de ejercicios? ¿Cómo practicas la pronunciación en tu casa? Dime en los comentarios. Si te gustó la clase, dale un like, recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Subo clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva todos los lunes conmigo, con un plan estructurado para mejorar tu español. Y además tienes acceso a clases de conversación grupales con nuestros profesores de All Spanish. Tenemos diferentes días, diferentes niveles. Tenemos 4 niveles: Beginner, Intermediate, Advanced y casi nativo. Así que tienes mucho para practicar y elegir. Te dejo toda la información de mi programa en la descripción del video. También puedes escanear el código QR. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy. Te voy a ver en la siguiente clase, donde vamos a ver otras técnicas de por qué los hispanohablantes hablan tan rápido y cómo mejorar tu audio comprensión. Puedes ir a ver esa clase ahora mismo. Nos vemos en esa clase. Adiós, hasta luego.